suele afirmarse que los duros recortes en el gasto social aplicados durante la crisis económica española para reducir el déficit han desmantelado el estado de bienestar, que tras los fortísimos tijeretazos infligidos a nuestro modelo de relaciones sociales, el estado de bienestar, los servicios públicos básicos ya no pueden funcionar con normalidad porque se les ha privado de los fondos mínimamente necesarios para que puedan seguir operando en todas sus funciones y en toda su extensión. ¿Pero es esto cierto? Es verdad que los recortes han sido tan intensos que impiden el funcionamiento normal del estado de bienestar. Bueno, basta con echarle una ojeada a la evolución del gasto social por habitante entre el año 2007 y el año 2014, es decir, entre el último año de la burbuja y el último año del que tenemos datos en cuanto a ejecución presupuestaria. Si hacemos esto, comprobaremos que, en efecto, ha habido recortes, es decir, el gasto real por habitante, descontando la inflación y al ser por habitante también teniendo en cuenta el aumento de la población y el aumento de las necesidades de la población española, el gasto por habitante en sanidad ha caído de unos 1.500 euros a cerca de 1.300 euros. A su vez, el gasto en educación también ha caído de en torno a 1.200 euros a unos 900 euros, pero en cambio, el gasto en prestaciones sociales, sin tener en cuenta las prestaciones por desempleo, para que no parezca que este aumento en el gasto de protección social se debe a factores puramente coyunturales propios de la crisis económica, como es el aumento del número de desempleados, pues bien, el aumento, el gasto social en protección social por habitante ha crecido muy sustancialmente desde algo más de 3.000 euros por persona a 3.400 euros por persona. Por tanto, estamos viendo que, en efecto, en sanidad y en educación se ha recortado. No es que se haya recortado el gasto a la mitad ni a una cuarta parte, se han recortado pues alrededor del 10-12% del gasto total por habitante en ambos servicios públicos, pero sin embargo, en otras partidas tan relevantes como las pensiones, como las rentas de inserción o como otras transferencias de protección social, lo que hemos visto, lo que hemos vivido ha sido un importante incremento en su dotación por habitante. Al mismo tiempo que hemos visto que se recortaba en estos servicios, sanidad y educación, y que se incrementaba el gasto en protección social, se han aplicado recortes en otras partidas que no están vinculadas directamente al estado de bienestar, sí al funcionamiento del Estado y de la administración estatal, y que, pese a que en algunos casos han sido recortes muchísimo mayores a los que hemos visto en el estado de bienestar, no han recibido ni mucho menos tanta atención mediática. Por ejemplo, en defensa, hemos pasado de un gasto por habitante de casi 300 euros a uno de 200, es decir, se ha recortado un tercio, un 33% el gasto en defensa, bastante más que en educación o en sanidad, por no hablar del gasto en obra pública, que ha pasado de 600 euros por habitante a en torno a 350, es decir, prácticamente se ha reducido el gasto en obra pública a la mitad. Y sin embargo, de nuevo, no estamos presenciando críticas continuadas a que se esté desmantelando los servicios de defensa o a que se esté desmantelando la obra pública en España. Al contrario, parece que el nivel de protección en defensa o el nivel de provisión de obra pública es razonablemente suficiente para las necesidades del país, pese a que, ya digo, se ha recortado muchísimo más que en educación o en sanidad. Pero conviene que adoptemos una perspectiva algo más amplia de la evolución del gasto social en España, es decir, del gasto en educación, sanidad y protección social. Si lo hacemos, si miramos cuánto ha evolucionado el gasto por habitante en estas tres partidas, descontando, por supuesto, la inflación, lo que vemos es que desde el año 95 se está produciendo un incremento continuado del gasto social. Hemos pasado de 4.000 euros por habitante en el año 95 a, en el año 2009-2010, más de 6.000 euros, es decir, en apenas 14-15 años el gasto en estas tres partidas aumentó más de un 50%, y en cambio, desde que comenzó la crisis, en, en efecto, el gasto social se ha reducido desde ese pico de 6.100, 6.200 euros por habitante a unos 5.500. Visto en perspectiva, el incremento sigue siendo todavía muy sustancial. Hoy el gasto social por habitante está al nivel del año 2006 o del año 2007 incluso. Es decir,
estamos gastando en sanidad, educación y en protección social por persona y en términos reales, descontando la inflación, lo mismo que gastábamos en el pico de la burbuja y, por supuesto, mucho más que a finales de la década de los 90 o a comienzos del año 2000, 2001, a comienzos del siglo XXI. Por tanto, tenemos un gasto social por habitante que sigue siendo muy importante y que en el año 2006-2007 no impedía la prestación de servicios, de estos servicios públicos considerados básicos y que por supuesto nos permitiría hoy prestarlos en muchas mejores condiciones que en el año 95 o en el año 96, cuando tampoco se hablaba de ningún desmantelamiento ni de ninguna imposibilidad de que los servicios públicos funcionaran. De hecho, si miramos de nuevo en perspectiva el gasto público social por habitante en España y lo comparamos con lo que sucede en otros países europeos, veremos que la evolución en España ha sido bastante más amplia, bastante más expansiva que, por ejemplo, en Alemania. El gasto en educación, sanidad y protección social en Alemania es prácticamente hoy el mismo que en el año 95, es decir, si en el año 95 era 100, hoy son 105, 106, prácticamente no ha aumentado nada desde el año 95 el gasto social por habitante, y no se está hablando en Alemania de ningún desmantelamiento del estado de bienestar, ni de que el estado de bienestar no pueda funcionar en absoluto. Y en España lo que vemos es que el gasto se incrementó a un ritmo mucho mayor que en un país tan de referencia, una socialdemocracia tan asentada y tan de referencia como es Finlandia. En concreto, como ya hemos visto en el año 2009, el gasto social por habitante era un 50% mayor que en el año 95, en cambio en el caso de Finlandia apenas era un 30% mayor, pero en efecto lo que hemos visto durante la crisis es que este gasto se ha recortado, pero después de haberse recortado, vemos que si tomamos como referencia el periodo 2013-1995, 2013 fue el último año de los recortes, lo que vemos es que el gasto social por habitante en todo este periodo se ha incrementado lo mismo en España que en Finlandia. Es verdad que en Finlandia partían de un nivel de gasto social mayor que en España, pero lo que interesa observar aquí es que en España el estado de bienestar se ha expandido con respecto al nivel del año 95 tanto como en Finlandia. Y por tanto, si en el año 95 no se podía hablar de que el estado de bienestar no prestara servicios en España, hoy, después de haber crecido el gasto social por habitante casi un 40%, no deberíamos estar hablando tampoco de ello, porque es exactamente lo mismo que se ha expandido en Finlandia. O, en comparación con Alemania, Alemania ha congelado en estos últimos 20 años el gasto social por habitante, nosotros, insisto, lo hemos incrementado un 40%. Por tanto, no es verdad que los recortes hayan desmantelado el estado de bienestar. El estado de bienestar sigue gozando de muy buena salud presupuestaria porque sigue copando la mayor parte de los recursos que obtiene el Estado, y son recursos hoy muy superiores a los que había disponibles en el año 95, en el año 96 o incluso en los primeros años de la burbuja inmobiliaria. Lo único que ha sucedido es que desde los máximos de gasto social alcanzados en el año 2009 o en el año 2010, en plena crisis y en plena expansión keynesiana del Estado, es verdad que se ha reducido el gasto social, pero se ha reducido básicamente porque España tenía un 11% de déficit y por tanto las cuentas públicas eran absolutamente insostenibles. ¿Cómo funciona y cuál es el verdadero estado de nuestra economía? Ya a la venta el primer libro de la colección La Pizarra, de La Sexta Noche. Juan Ramón Rayo desmonta en su pizarra los mitos y medias verdades que se divulgan desde todos los frentes. Colección La Pizarra de La Sexta Noche, Ediciones Deusto.